buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Y estamos listas con la Barbarita, cross-check y reportar. ¿Cómo estás, Barbarita? Muy bien, contenta de estar de vuelta en nuestro programa de viaje, en este que viajamos a través de el tiempo a conocer distintos personajes, distintas épocas. Así Sí, que pues muy habíamos tenido contenta. invitados, te habíamos echado de menos. La semana pasada estuve yo Sí, solita, pero tú estuviste antes yo sola. también estuve solita, sí. Sí, Pero ya sí. estamos las dos de vuelta. Exacto, staff completo. Staff completo. Así que cross-check, reportar. Sí. Exactamente. Nos vamos a ir hoy día, como siempre, en estos viajes virtuales, que los que nos están escuchando en la radio viajan con la imaginación, los que nos están viendo viajan viéndonos, mirándonos a nosotras, pero también recordarles a todos que nosotros nos vamos de viaje presencial. Así que si hay alguien que quiere irse de viaje con nosotros, todavía puede hacerlo. Nos vamos ahora al sur de Inglaterra el 25 de septiembre, del 25 de septiembre al 13 de octubre. Nos vamos al sur de Inglaterra, así que vamos a estar recorriendo desde Bath hacia Cornwall para luego entrar a Wessex, a Essex, Sussex, East Anglia y finalmente Londres. Un recorrido bellísimo. Un recorrido maravilloso. Vamos a ir a conocer además lugares que tienen que ver con la leyenda del rey Arturo. Exactamente. Varios lugares artúricos, pero también con todo ese mundo anglosajón del reino de Wessex, que es el origen de Inglaterra, pero además lugares emblemáticos de Inglaterra misma ya como tal, porque vamos a estar en Canterbury, así que ahí podríamos decir el origen del inglés, Chaucer, y precisamente también el arzobispado más importante, la catedral de Canterbury es sublime. Sublime, ¿no? Un viaje maravilloso. Y hoy día en nuestro viaje, viajando en el tiempo, También nos vamos a ir a Inglaterra. Sí. Y nos vamos a ir a conocer la vida, el pensamiento y la obra de un hombre que verdaderamente yo diría que cambió la historia, dio un vuelco importante en la historia, bien trascendental en el siglo XIX. Sin lugar a duda, vamos a conocer la vida, la obra, el período, el mundo victoriano a través de Charles Darwin. Así que no es un nombre que pase desapercibido durante largo tiempo. Cuando lo celebraban, aparecieron varios darwinistas hoy día que de alguna manera plantean, porque Darwin, una cosa es lo que él hace y otra cosa es cómo a él se lo interpreta. Y eso hay que tener muy claro, que hay derivadas fantásticas en el mundo de las ciencias naturales, que es innegable, indudable, lo que él va a plantear, la evolución, pero también las interpretaciones en las ciencias sociales, lo que se denomina el darwinismo social, es algo bastante complejo. Es algo bastante complejo, sí, exactamente. Cuando se toma su teoría de la evolución, que es lo que vamos a intentar explicar hoy día, y se lleva, en el fondo, las consecuencias de esa teoría a las ciencias sociales, es que, bueno, nos vamos a encontrar con cosas que, bueno, y que ya en el siglo XX vamos a ver cómo se van a transformar en cosas verdaderamente aberrantes. Exactamente. Así que bueno, sobre el origen de las especies por medio de selección natural, es el nombre de la obra, que bueno, es bastante más largo el título, que va a generar esta verdadera revolución y que hace de Darwin un personaje importante. Ese viaje que él realiza, donde va a estar por el continente americano, va a estar aquí en el territorio de Chile, pero también su paso por las Islas Galápagos van a ser fundamentales. Y eso es lo que hace que Darwin, por ejemplo, tenga así como estampillas de casi todos los lugares del mundo. De todo el mundo. O sea, es un hombre de esos pensadores que son mundiales, que es un aporte a la ciencia inconmensurable. O sea, su obra es una obra brillante que hay que decir que se va a basar en muchos otros. O sea, hay intuiciones. Incluso su propio abuelo, Sí. Erasmus Darwin, escribe un libro que se llama Sonomía, que básicamente atisbaba. Todavía no tenía la comprobación científica y por eso el libro de Charles Darwin va a ser tan importante, porque va a poder probar lo que algunos intuían. Que ya estaba las ideas estaban sobre la mesa, estaban en el ambiente. Estaban en el ambiente. Va a terminar sistematizándolo y poniéndolo por escrito. Y comprobando y estudiando, porque, por ejemplo, si uno, en el fondo Russell y él publican, Wallace, en el fondo Wallace Russell, publican prácticamente al mismo tiempo. Wallace, de hecho, un poquito antes. Pero Wallace simplemente intuyó, también hizo viaje, intuyó la evolución y escribió un ensayo, así como de quedarse escribiendo en la noche, y publicó.
Se inspiró y inspiró y publicó. Y Darwin llevaba trabajando 20 años en una idea que no, o sea, que se negaba a publicar porque sabía que era compleja. Que además le iba a traer una serie de problemas. Incluso familiares. Por supuesto, principalmente familiares, porque efectivamente yo creo que su mujer era, y las reacciones potenciales de su mujer, para él eran tremendamente importantes, y por lo tanto se demoró en publicar. Y podríamos decir, lo desayunaron. Pero ahí Darwin publica, en 1859, y de hecho Wallace, en el fondo no lo acusa de la idea fue mía, sino que todo lo contrario, se pone al servicio, porque Darwin tenía, digamos, toda la investigación, toda la parte que lograba afirmar, o sea, era un trabajo muy completo. O sea, hay que pensar que, claro, o recordar, el viaje que él realiza es en 1830 y publica en 1859, o sea, estuvo 29 años dándole masticando la idea y viendo cómo presentarla, teniendo claro probablemente cuáles iban a ser las consecuencias, pero uno podría decir que esa publicación de Wallace es lo que de cierta manera un poco lo presiona a decir, bueno, este es el momento, o publico ahora o voy a salir perdiendo. Exacto. Pero un poco para entender su vida y conocer quién es, porque también viene de una familia, como tú una decías, familia bien importante. Sí. Ya dije, el abuelo Erasmus Darwin era un intelectual, una familia muy bien vinculada, pero aquí hay que entender que estamos también hablando de la madre, en el fondo, el otro abuelo. Los dos abuelos son muy importantes. Erasmus Darwin en la parte intelectual y por el lado de la madre, Josiah Wedgwood, que es un hombre genial, porque Wedgwood es el primer hombre que hace publicidad. Era un fabricante de porcelana que va a cambiar todo lo que es el mercado, más bien, va a surgir en un momento, él produciendo porcelana, en un momento en que se crea la sociedad de consumo, empieza a aparecer, o sea, en la época final del siglo XVIII, en que comienza a aparecer todo lo que podríamos decir los primeros atisbos de la revolución industrial, de la creación del consumo, de la expansión del imperio británico, y este fabricante de loza va a, digamos, a ser el primero que va a usar, en términos así como de hoy día, influencers. Claro. ¿Ya? O sea, de hecho, él le va a vender loza a la reina Ana, lo que hace que la gente siempre ha sido muy snob. Entonces, si la reina, en el fondo Ana, tiene la loza, yo también la quiero. O sea, la nobleza va a copiar todo esto. La corte era tremendamente importante, pero también le va a hacer una loza, porque Catalina la Grande pide una loza única. Desde Rusia. Y, o sea, esta gente no tenía WhatsApp. O sea, imagínate lo que es esto. Entonces, pedía una loza. Un fabricante de loza, su encargo era una loza que cada pieza fuera distinta. O sea, era una loza que, aunque tú la hagas, ¿a qué precio la tienes que vender para que cada una sea distinta y que sea negocio? No era negocio. Pero Wedgwood decía hacerla. O sea, Wedgwood hasta el día de hoy es una marca de loza. Pero también quiero explicar que es un momento de transición y que Wedgwood lo comprende. Porque, a ver, a comienzo del siglo XIX, Wedgwood es del siglo XVIII, final del siglo XVIII, pero a comienzo del siglo XIX, una familia de clase media que moría el padre, en las actas de las herencias, donde se hace la accountability, digamos, la contabilidad de las cosas heredables, se ponían, en el fondo, los ítems. Claro. Entonces decía, 2 platos, 4 cubiertos, una tetera, en fin. Entonces, espérate, tú dices, 2 platos, y eran 7 personas en la casa. ¿Cómo? Dices tú, ¿no tenían un plato por persona? No tenían un plato por persona. Entonces, hoy día nosotros consideramos que tener el cubierto uno por nuca y es más que uno por nuca, porque independiente que hoy día tú vas lavando con una gran... O sea, nuestro mundo moderno tiene tantas facilidades, pero tiene tanta abundancia en las cosas que no comprende ese mundo sin la abundancia. O sea, Wedgwood lo que genera con su fábrica es, primero, obviamente, que le vende a la gente, digamos, de alta alcurnia, obvio, y digamos, de recursos, pero él crea la necesidad. Y no solo crea la necesidad, sino que la gente va a empezar a tener una loza para el diario, una loza para otra cosa, en un momento en que, además, se instaura esta costumbre del té.
Entonces, por eso hay que entender que los dos abuelos son importantes, estamos en el marco de la apertura del Imperio Británico, y dentro de la apertura del Imperio Británico, evidentemente, este abuelo se inserta porque el té va a ser algo impulsado por el Estado para reemplazar el alcohol. Un Estado muy puritano, que básicamente... Entonces, cuando nosotros pensamos que los ingleses toman té, que efectivamente el tema se va a instaurar, claro, la costumbre se va a instaurar, el té va acompañado por una parte del azúcar, también a comienzos del siglo XIX el azúcar era un lujo, y después era una necesidad porque se van a convertir en té adictos. Pero no solo el azúcar, sino que la loza, ¿ya? Porque claro, los ingleses no van a tomar el té como lo toman los chinos, que es como tibiecito, así como los argentinos toman el mate, sin que el agua hierva. Ya no, lo van a tomar con agua hervía caliente. Eso implicaba una loza diferente. Claro. Entonces, claro, va a ser la familia de Darwin una familia de altos recursos. Sí. Una familia de recursos que va a tener una educación formal en un mundo donde todavía la educación formal no era algo, podríamos decir, obligatorio. Los colegios existen, pero no hay instrucción primaria obligatoria hasta 1870 en el Reino Unido. Y antes de eso hay colegios, pero hay colegios vinculados a la iglesia, vinculados a una persona individual, particular, que abría su casa y que enseñaba. No había un currículum. Entonces, Charles Darwin va a ir al colegio. Claro, piensa que tú te acabas de decir 1870 y Charles Darwin nace en 1809. Por supuesto. Claro. Entonces su época de formación es una formación de una familia muy pietista, muy piadosa, donde además el propio Darwin, nadie se imagina esto, pero él soñaba con ser pastor. Claro. Claro, era como parte de como un destino que ya estaba, podríamos decir, medianamente trazado en la vida de una familia como la de él. Pero bueno, va a quedar también huérfano de la madre. Sí. Él igual, a pesar de que tenía como ese destino como medio trazado, de que tenía que ser pastor desde niño, probablemente también por la influencia de ese abuelo paterno, tenía como cierta preocupación por la naturaleza, exactamente. Claro, y después, posteriormente, él va a ir a estudiar a Edimburgo, que eso es bien importante porque va a estudiar medicina, o va a entrar a medicina, porque no lo va a terminar tampoco, pero es importante porque Edimburgo y Escocia era la Atenas del Norte. O sea, Escocia era el lugar donde habían 4 universidades, mientras Inglaterra tenía 2, donde efectivamente los avances en medicina eran lejos los más importantes. Uno piensa desde Monroe y posteriormente todos los discípulos de Monroe, pensando en precisamente los Hunter, por ejemplo, John Hunter, su hermano también, van a ir en el fondo, a Inglaterra. Y el desarrollo de la medicina en Inglaterra está marcada por estos escoceses. Entonces, ahí él va a interesarse en la taxidermia, por ejemplo, va a empezar a coleccionar escarabajos y va a conocer a Henslow. Yeah. Claro, y eso, en esta sociedad tan cambiante, o sea, de todos estos cambios que se producen desde final del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, comienza a ser como bien visto dentro de la gente, podríamos decir, incluso más comunes y corrientes, este tipo de cosas, o sea, como anhelo de saber, de estar vinculado a la naturaleza. Se habían puesto también muy de moda los libros que relataban los viajes científicos. Entonces, cosas como la taxidermia, que tiene que ver con eso, como de disecar animales, insectos, para tenerlos bien conservados y poder estudiarlos, era algo como, podríamos decir, casi como un hobby, digámoslo así, pero que hablaba muy bien de alguien que se dedicara a ese tipo de cosas. Y entonces él entra, hay que pensar que él nace en la frontera con Gales, se va a estudiar a Edimburgo. Claro, se va a estudiar a Edimburgo, medicina, y empieza cada vez a tener mayores vínculos con este ambiente. Y conoce a este Henslow y se lo conocía como el que caminaba con Henslow. Exactamente. Bueno, porque de Edimburgo se va a ir a Cambridge. Claro. Y eso ahí va a ser el lugar más importante, porque además quería ser pastor. Pero te tinca que volvemos en unos minutos y seguimos con esta historia. Agricultura TV.
saludarlo. Acá estamos súper contentos partiendo ya otro capítulo de Desarrollemos Chile por las pantallas de Agricultura TV. Aquí se ha agradecido tremendamente que hemos hecho verdaderamente educación. Nosotros combinamos esas dos tecnologías y lo que logramos con eso es tener captura de movimiento en tiempo real dentro de la realidad virtual. Nuestro primer desafío es entender cuáles son los empleos de futuro. Y es un problema metodológico. Porque se nota muchísimo la diferencia de cómo uno puede generar impacto en un proyecto. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Trataba de modificar ese rol. Y se escucha la fuerza que tiene. En los programas hacíamos el libreto el mismo día. Una bandeja con fajos de billetes. Desenmarcarme de mi papá. Lo que he hecho en menos los entrenamientos, que uno aprendía mucho fútbol viendo los entrenamientos. Me gusta mucho el fútbol. Sí, fanático. A veces como que se piensa que lo sostenible es solo medio ambiente. Esto no es agua para la agricultura, es agua para los alimentos de todos los chilenos. Generar alternativas que sean rentables para los agricultores para una agricultura sustentable. Y tenemos proyectos muy emblemáticos como el Saca tu Permiso Rural. Y dijimos, bueno, necesitamos saber qué pasa bajo nuestros pies. Tacatemu, Panquehue, Yayay, San Felipe, hacia los Andes también. Como siempre en Agricultura TV. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Pierna Fuerte con Juan Cristóbal Guarela. Lo demás era gol, si estaba offside, entró o no entró. Pero te agarró un equipo de brasileño de primerísimo nivel. ¿Quién va a ir en contra de La Serena? Exacto. Échate una mirada. Pero está Alexander en estos dos días. 6 contra 2 y los dos, ninguno marcando a nadie. Exactamente. Y el melón. Esa va a ser la comisión investigadora del NFP. Forma en que el gobierno se defiende cuando todo el mundo pide la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, ¿no? Porque sentí que el proceso constituyente era el resultado y la expresión de un quiebre democrático. Entonces, la pregunta que yo me hago, bueno, ¿y qué pasa si no hubieran estado estos prestadores privados? ¿Por qué, por ejemplo, la separación de la industria me puede garantizar mejores pensiones? Lo primero es la calidad del recurso renovable para hacer electricidad, que es el insumo principal. En eso somos imbatibles. Tenemos el mejor sol y el mejor viento del mundo. Hoy día la ciudadanía está en otra, está desencantada. La única manera... No, la gente no quiere saber nada de este tema, no importa nada. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo. Estamos hablando de Charles Darwin. Hablamos que tuvo una educación formal, que estuvo en Edimburgo primero, que se vinculó con las áreas de medicina y particularmente con su interés por la naturaleza, y que posteriormente se va a ir a la Universidad de Cambridge, donde básicamente va a buscar la formación teológica también, porque ese era el camino que él quería forjar. Pero además hay que entender que la ciencia y la fe nunca estuvieron separadas. Básicamente lo que es la ciencia era parte de lo que se llama filosofía natural, y por lo tanto la mayoría de los estudiosos, si uno piensa en William Paley, tenían este sentido de ciencia, fe unido. Claro, de hecho, muchas de las obras que se publican en esa época tenían incluso incorporado dentro del título teología natural, en el marco de la teología natural. O sea, el estudio podría ser incluso hasta del sistema digestivo en el marco de la teología natural. Sí, pues habían hecho, claro, tras los tratados Bridgewater, que un varón había dejado una cantidad de dinero para publicar, en el fondo, desde la ciencia, esta idea de ensalzar el orden hecho por Dios. Y ahí hay personajes impresionantes, como por ejemplo Kirby, que es el primer estudioso de los insectos, que es una eminencia hasta el día de hoy, y que todos eran teólogos. Por lo tanto, no es raro, no existía eso que de alguna manera se va a inventar. Y hay que decirlo, a finales del siglo XIX, debido a que el mundo de alguna manera se va separando de Dios cada vez más y aparece esta idea como atea que va a reaccionar en contra. Entonces ahí, en particular, desde Estados Unidos van a surgir dos obras. Draper va a ser uno que plantean esta idea de que ciencia y fe son incompatibles y que la historia ha sido la lucha, así como la lucha de clases para Marx, claro, entre la ciencia y la fe, el oscurantismo y la luz, claro, el concepto que es una invención. Claro, pero hasta este momento la cosa está todavía unida en el marco de esta teología natural, con clara conciencia de la existencia de un Dios creador que ha creado el mundo con ciertas leyes en el fondo y que el hombre es capaz de llegar a comprenderlo.
Pero también, paralelo a eso, en medio de todo este ambiente, ya habían surgido antes de Darwin personajes como, por ejemplo, Lamarck, que ya planteaba o atisbaba la idea de que existían ciertas leyes dentro de, podríamos decir, de la naturaleza. Claro, y la idea de que ya había una especie de evolución. Ojo, que no solo Lamarck, porque es bien importante mirar hacia atrás, en la teología incluso, si uno se da cuenta, en el cristianismo, ya San Agustín, temprano, atisba, o más bien no niega la evolución. No, claro. De hecho, lo que plantea es que Dios crea en acto y en potencia. Claro. Y si Dios crea en potencia, la potencia tiene que haciéndose acto, desarrollarse. es evolución. Básicamente, lo que se llama el creacionismo es algo que va a surgir después de la contrarreforma, no antes. Entonces, el creacionismo plantea que Dios habría creado a cada especie en sí misma y que por lo tanto podría negar. Y vamos a ver que Darwin, cuando publica posteriormente, no va a entrar en conflicto, porque la gente siempre piensa que entró en conflicto con la Iglesia. Y como así, punto. La Iglesia Católica. No. Darwin no va a chocar con la Iglesia Católica. Va a chocar con la Iglesia Reformada. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica interpreta la Biblia. Sí. Ya, entonces, Dios creó en 7 días. No significa que Dios creó en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y se acabó. No, 7 días representan un periodo extenso que se resumen para comprender en 7 días. La Iglesia Católica no se cree en el tío Adán y la tía Eva como el origen. Es una historia para contar una verdad que va más allá de la comprensión humana. Bueno, pero en la Iglesia Reformada, la Biblia es literal. Y son 7 días. Y son 7 días. Entonces, ahí es importante ahí aclarar entra el esto. conflicto. Claro, entonces, esta idea estaba en el ambiente desde el comienzo, o sea, la posibilidad de potencia que se va actualizando, y ya Lamarck, como bien tú dices, había escrito cómo se podría actualizar esta potencia, y en el fondo tiene esa idea de que si tú usas un órgano, ¿ya? Eso de alguna manera se fortalece, y si tú no la usas, eso se atrofia. Se atrofia, claro. Y lo había llegado a esa conclusión fundamentalmente tras el estudio y la observación de los cuellos de la jirafa. Se da cuenta de que las jirafas no siempre habían tenido el cuello tan largo, sino que la necesidad de alcanzar el alimento hizo que finalmente el cuello se alargara. Y por lo tanto ahí ya está más o menos atisbada esa idea. Y entonces, bueno, pero ¿qué es lo que ocurre con Darwin? Que lo tenemos en la Universidad de Cambridge, estudiando y preparándose para convertirse en pastor, pero aparece en algún minuto la idea de embarcarse, hacer el viaje, y ahí es donde verdaderamente se produce el vuelco. Claro, a ver, tú bien dijiste que los libros de viaje eran algo que vendían como pan caliente. O sea, esto incluso remontándose hacia atrás, pensemos en origen de la imprenta, ya en el llamado, comillas, Renacimiento y posteriormente el siglo XVI, pensemos en el diario digamos, del viaje de Hernando Magallanes. Claro. Eso ya eran bestsellers. Pero justamente finales del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, Alexander von Humboldt había publicado su viaje y esto le fascinaba definitivamente a Darwin. Y por lo tanto se produce una oportunidad. Había un viaje que necesitaba alguien que... Porque todos estos viajes, ojo, desde la época del Capitán Cook, que también, ojo, también fue, Sí, eso pues, fue durante el siglo XVIII, había sido un bestseller. Pero el Capitán Cook cuando viaja, que va en viaje científico porque él tenía que medir la alineación de Venus en un lugar del Pacífico, esa es la primera misión del Capitán Cook, y él era un mapista, él hacía mapas, esta idea de viajar, controlar, medir, ya, mapear. Eso era tremendamente importante porque eso te da dominio. Pero en ese viaje, del primer viaje del Capitán Cook, que hace 3 vueltas al mundo, va Joseph Banks. Joseph Banks en ese entonces era un científico amateur, millonario, pagó una cantidad de plata, pero después se va a convertir en el gran botánico, fundador de los jardines botánicos, la gran eminencia, que pensemos que Alexander von Humboldt, cuando hace el viaje, va a Inglaterra a conocer a Joseph Banks. O sea, esto en el fondo es como una aposta. Claro. ¿Ya? Entonces, Humboldt es para Darwin lo mejor. Entonces, le cuesta ir al viaje porque la familia no quiere que vaya al viaje. Claro. No quiere que vaya al viaje y finalmente va a ser uno de sus tíos el que termina por convencer al padre de que le permita
embarcarse. Pero también porque se tiene que haber dado cuenta, yo siempre pienso en estas cosas, lo que significaba hacer un viaje en esas condiciones, en barcos donde los camarotes no tenían las comodidades que uno puede imaginar, donde no existía WhatsApp ni ningún tipo no de había comunicación. pastillita para no marearse. Claro, o sea, lo que significaba el olor, las comidas y viajes tan largos. Pues el viaje de Darwin son 5 años, sí, que en el fondo se demoran hasta que regresan. Pero finalmente va con el capitán Fitzroy finalmente en el Beagle. Y evidentemente este era un viaje científico. Ese era el fin, o sea, y por lo tanto de exploración, y van a ir obviamente a Sudamérica, pero van a ir por la costa, y Darwin va a llevar todas estas descripciones. Porque además en estos viajes, no sé si desde el Capitán Cook, me imagino que sí, pero con Humboldt, estos viajes donde no existía la fotografía, dibujantes que iban dejando el registro. Ojo, en el del Capitán Cook, en el primer viaje, el dibujante se llamaba Sidney. Entonces, cuando ellos después llegan a Botany Bay, que le ponen Botany Bay, se lo pone Joseph Banks, porque había flora, fauna que nunca habían visto Australia. Pero después encallan en Queensbury y tienen que arreglar el barco, porque se les rompe el barco, literalmente. Y después van a Yakarta, que en ese entonces era Batavia y era parte de lo que era la Compañía de las Indias Orientales holandesa. Y ahí los agarra la peste. O sea, al Capitán Cook no se le muere nadie de escorbuto, nadie embarcado. De los males de los barcos, sino que... Pero en Yakarta los agarra la peste y el dibujante, que era Sidney, que era jovencito, era un jovencito de 20 y tantos años, se muere. Entonces, por eso después, a Botany Bay, le cambian el nombre y le ponen Sidney. O sea, un poco para que te hagan... Siempre llevaron. Y después tuvieron otro dibujante que era Hodge, que va a dibujar en el fondo los polos, porque la segunda misión era encontrar la Terra Australis. Claro. Entonces, un poco para que te hagas idea. Y esos dibujos de Hodge van a inspirar en el fondo a Coleridge cuando escribe la balada del viejo marinero, un poco para que te hagas la idea cómo la cultura se va tejiendo. Claro. Sí, el dibujante era fundamental, porque esto es lo mismo que hoy día. Sin selfie, sin foto, no fue. No hay registro. No fuiste al lugar. No fuiste. Entonces, el dibujante que va a ir dibujando todas las cosas, pero aquí también pensemos que inspirado por Humboldt, porque él mismo dice que se va leyendo el libro de Humboldt. Humboldt cuando viene también era, entre otras cosas, un antiesclavista y, por ejemplo, compraba a los esclavos para darles la libertad. Lo que pasaba, que además era como sacar el mar con una cucharita, porque les daba la libertad, los volvían a agarrar, los volvían a vender. Una cosa... Entonces, ahí, y Darwin ya también se va a manifestar antiesclavista. Es que había mucho a nivel intelectual. Ya estaba como en el ambiente la idea. Y venía desde el siglo XVIII. Claro. Es bien importante que durante el siglo XVIII va a haber muchas voces antiesclavistas. Jane Austen es comienzo del siglo XIX, va a ser antiesclavista, pero antes de eso, por lo mismo, el barón de Mansfield, pensemos que Jane Austen escribe Mansfield Park, le pone así y hace una crítica porque esa familia, dueña de esa casa, tenía su fortuna por los esclavos, de explotación de esclavos en el Caribe. Entonces, ahora, ¿por qué le pone Mansfield Park? Porque generación antes que ella, el barón de Mansfield era un antiesclavista. O sea, para la época, la gente, ese nombre le decía cosas. Hoy día no nos dice nada. No, pero claro, hoy día suponen que en el siglo XVIII eran todos esclavistas. No, va a haber digamos, una batalla importante, intelectual, de gran valentía, porque la razón de abolir la esclavitud y por qué se demoran en abolir es una razón económica. Por supuesto. Había muchos intereses creados al respecto. Darwin va a ser también crítico, va a escribir sobre esto, va a escribir, pero además va a empezar a coleccionar un montón de cosas, a llevarse especies. La gente le cambiaba, ya venía, que vienen en el barco y que quieren vestigios, porque a él le interesaba, en el fondo, los fósiles. Claro. Entonces, que estaba lleno, pues, entonces le traían huesos, le traían cosas. Ahora, ya en su camarote, que era enano, yo me imagino con todas las cosas, no cabía. No, claro, no cabía. Tenía que haber dormido parado. Ahora, importante, cuando pasan por Chile, la Patagonia, él llama Patagonia porque ve las huellas de estas pies gigantes, los patagones como concepto. Pero además hace una serie de descripciones que van a ser súper lapidarias para Chile. Eso es súper importante plantearlo porque él describe la Patagonia como una tierra miserable. Que, ojo, cuando nosotros estábamos en la Guerra del Pacífico
Y precisamente Adolfo Ibáñez es el único que dice, porque los argentinos comienzan a reclamar la Patagonia y la guerra de dos frentes para Chile era inviable, y entonces el gobierno de Chile se basa en los informes de Darwin, Tierra Miserable, y el único que dice que esto no es así y que va a ser el granero del mundo es Adolfo Ibáñez. Y los argentinos mismos dicen, el único, en el fondo, chileno inteligente es Adolfo Ibáñez, menos mal que nadie lo escucha. Claro. Y entonces nosotros le entregamos la Patagonia, así como Claro. Tierra Miserable, ahí Tierra está. Miserable, claro. Bueno, pasa por Chile. En Chile le toca incluso vivir hasta un terremoto. Tiene que haber sido lo mejor que le puede haber pasado, imagínate. está en llama. Vuelto loco. En llama. Después pasan por la zona de Atacama. Y por el Cerro de la Campana También, claro. Y por Atacama, donde, claro, las capas geológicas ahí son, o sea, algo extraordinario. Pero van a ser las Galápagos probablemente el lugar más decisorio, definitivo, para que él, todo esto que estaba pensando, en el fondo, cuaje. Cuando ve una serie de pajaritos que habían tenido, que a los que se les había modificado, en el fondo, el pico para poder lograr el alimento, lo mismo que con las tortugas, una serie de diferencias, iguanas, sí. Claro, las iguanas, diferencias que ve en algunas especies que están en el continente, pero que se han modificado en las islas, y entonces ahí comienza en el fondo, a cuajar esta idea de la selección natural. A constatar lo que ya Lyell intuía, o sea, lo que ya, podríamos decir, Lamarck intuía, esta idea de que el medio hace el órgano. Cuando cambia el medio, los más fuertes que son capaces de adaptarse a ese cambio sobreviven, y los más débiles que son incapaces de adaptarse al cambio perecen. Claro. Y esto en el tiempo hace que heredable a las siguientes generaciones. Esos que logran adaptarse, se fortalecen, van generando un cambio, y esto se hereda, ¿ya? Lo que tú planteaste de los diamantes es fundamental, porque ahí está el dibujo de los diamantes, que en Ecuador los diamantes, si uno los mira aquí en Chile, cuando uno los compra, son unos pajaritos chiquititos que tienen un piquito muy chiquitito, ¿ya? Pero en las Galápagos los mismos diamantes parecen calafates, como diríamos así, que tienen un pico grande. Y eso es porque la comida en las Galápagos era más dura, entonces se fueron adaptando, se les fue engrosando. Entonces, no son calafates, son diamantes. Claro. ¿Ya? Entonces, él dice la misma especie, porque las Galápagos son fundamentales porque quedaron como aisladas. Claro. Y entonces la misma especie del continente toda. Y ahí él hace esta observación, que evidentemente va a ser, aquí ha estado en llama, no podía creer esto que estaba viendo, claro. o sea, ha estado así como con el déficit atencional, o más bien con la hiperquinesis a 1000, ya, si uno podría decir bien, porque claro, quería abarcar todo, pero claro, cuando vuelve va a ir donde Henslow, le va a contar lo que encontró, va a mostrarle los vestigios, esto le va a permitir que los pueda exponer y que de alguna manera rápidamente ingrese en el mundo de la ciencia. Claro, e incluso a raíz de esos contactos va a lograr conocer a Lyell, que tiene que haber sido para él como haber conocido a un artista. O sea, Lyell era el de la nueva geología, o sea, pensemos cuando estaba en Atacama, él no solo llevaba el libro von Humboldt, llevaba esta nueva geología de Lyell, que básicamente hablaba de las capas de la Tierra, en fin, y por lo tanto, imagínate llegar a Atacama, donde además es como una torta de 1000 hojas. Claro, ves claramente las distintas... O sea, la edad de la Tierra. Claro, exactamente. Bueno, pero una vez que regresa, viene con todas estas ideas, probablemente ahí le da vuelta, pero se dedica primero que nada como a analizar todo lo que traía. Todo. No, y además tiene que guardar las cosas y va a lograr que se las guarden. O sea, por ejemplo, porque esto no es ahora, pero después, cuando se funda, después de la Exposición Universal, en South Kensington se hace el Museo de Historia Natural. El Museo de Historia Natural, que es un edificio neorrománico fantástico, cuando uno entra en el centro, subiendo la escalera, está sentado Darwin. ¿Ya? Y obvio, porque Darwin te trae tanta cosa que había que guardarla, ¿ya? Y por lo tanto se la van a guardar ahí, entre otras cosas el milodón incluido, ¿ya? Claro. O sea, y los huesos que le entregaron, o sea, él va a llevar, o sea, por eso te digo que yo me imagino el barco lleno de imagínate. Una cosa impresionante. Claro. La acumulación, o sea, una cosa... Claro. Y entonces cuando regresan se dedica como a rearmar en el fondo todo lo que él traía. Exacto. Y entonces, claro, gran parte de esas cosas son las que hoy día uno puede observar en ese Museo de Historia Natural. Mucho. Que yo siempre te escuchaba a ti, que en el fondo me parece una gran manera de describirlo, que ese Museo de Historia Natural es casi como, podríamos decir, como una iglesia donde no está presente Dios, pero ahí está Darwin como en el altar, podríamos decir. No es chiste. Sí.
Sí, exactamente. Ahora, también se va a dedicar a seguir trabajando, porque a todo esto va a casarse. Sí. Y se va a casar con una prima, Wedgwood. O sea, en el fondo, por los dos lados, o sea, parientes. O sea, pensemos los hijos, eran Darwin, Wedgwood. Claro. Si lo pensamos en chileno, porque en realidad ella cambia el apellido cuando se casa. Claro. Por supuesto. Se van a tener varios niños, él va a seguir publicando, va a seguir estudiando, va a seguir escribiendo, van a comprarse una casa en el campo donde además él se va a hacer un palomar y va a empezar a criar palomas para poder ver la evolución en sí mismo, porque el gran drama de la evolución es que no es evidente, y cuando digo no es evidente, porque nos es muy fácil desde el presente tildar, y es más, hemos escuchado tanto cuando dicen la Edad Media, oscurantista, esta gente que creía, los terraplanistas, lo primero que plantean. Primero hay que decir que en la época medieval nadie creía que la Tierra era plana. Hay suficiente cantidad de mapas, que no son pocos, son abundantes, donde está dibujada perfectamente la Tierra redonda. Exactamente. Pero aquí un poco lo que hay que entender es que lo evidente, lo que se aparece a los sentidos, es que tú miras y ves que el sol se mueve. Eso es lo que se aparece a los sentidos. Entonces, cuando dicen esta gente ignorante que creía que en el fondo que era en el fondo el sol se movía y que cuando es la Tierra, porque eso no nos lo enseñaron. Pero si nosotros no lo hubiésemos enseñado, y es más, no solo eso, nosotros decimos, voy a ir a ver la puesta de sol. El lenguaje lo que está refiriéndose es que el sol se mueve. Claro. No, pues somos nosotros. Entonces, ya voy a volver a ese punto, pero vamos a ir a comerciales y volver. Agricultura TV. Saludarlo, acá estamos súper contentos partiendo ya otro capítulo de Desarrollemos Chile por las pantallas de Agricultura TV. Aquí se ha agradecido tremendamente que hemos hecho verdaderamente educación. Nosotros combinamos esas dos tecnologías y lo que logramos con eso es tener captura de movimiento en tiempo real dentro de la realidad virtual. Nuestro primer desafío es entender cuáles son los empleos de futuro, y es un problema metodológico. Porque se nota muchísimo la diferencia de cómo uno puede generar impacto en un proyecto. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Trataba de modificar ese rol. Y se escucha la fuerza que tiene. En los programas hacíamos el libreto el mismo día. Una bandeja con fajos de billetes. Desenmarcarme de mi papá. Lo que he hecho en menos en los entrenamientos, que uno aprendía mucho fútbol viendo los entrenamientos. Me gusta mucho el fútbol. Sí, alasco. A veces como que se piensa que lo sostenible es solo medio ambiente. Esto no es agua para la agricultura, es agua para los alimentos de todos los chilenos. Generar alternativas que sean rentables para los agricultores para una agricultura sustentable. Y tenemos proyectos muy emblemáticos como el Saca tu Permiso Rural. Y dijimos, bueno, necesitamos saber qué pasa bajo nuestros pies. Tacatemu, Panquehue, Yayay, San Felipe, hacia los Andes también. Como siempre, en Agricultura TV. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Pierna Fuerte con Juan Cristóbal Guarela. Lo demás era gol, si estaba offside, entró, no entró. Pero te agarró un equipo de brasileño de primerísimo nivel. ¿Quién va a ir en contra de La Serena? Exacto. Échate una mirada. Pero está Alexander en estos dos días. 6 contra 2 y los dos, ninguno marcando a nadie. Exactamente. Y el melón. Esa va a ser la comisión investigadora del NFP. Forma en que el gobierno se defiende cuando todo el mundo pide la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, ¿no? Porque sentí que el proceso constituyente era el resultado y la expresión de un quiebre democrático. Entonces, la pregunta que yo me hago, bueno, ¿y qué pasa si no hubieran estado estos prestadores privados? ¿Por qué, por ejemplo, la separación de la industria
me puede garantizar mejores pensiones. Lo primero es la calidad del recurso renovable para hacer electricidad, que es el insumo principal. En eso somos imbatibles. Tenemos el mejor sol y el mejor viento del mundo. Hoy día la ciudadanía está nota, está desencantada. La única manera... No, la gente no quiere saber nada de este tema, no importa nada. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, estamos hablando de Darwin y estamos hablando de esa soberbia del presente, de pensar que las personas del pasado eran estúpidas. Yo dije que en el fondo que nosotros, la Tierra se mueve, no es algo que sea evidente, pareciera ser ante los ojos, que es el Sol el que se mueve. Y además nadie se tiene que andar afirmando porque no se siente ni la rotación ni la traslación, menos mal. No, sería, imagínate cómo andaríamos de mareados si la sintiéramos. Pues, o sea, terrible. Ya, primero, pero además la evolución tampoco. Porque la evolución, entre la vida de una persona, tú no alcanzas a ver la evolución, porque para eso necesitas vestigios en el tiempo. Claro. Entonces, claro. Generaciones, además. Exactamente. Claro, pero pensemos en que Darwin va a pensar esto mucho tiempo antes de publicarlo. Pero la cosa se empieza como podríamos decir, a enredar, por una parte, cuando esto se combina con las teorías de Malthus, por un lado, y por otro lado, cuando aparecen los que se llamaban como Vestigerians y una serie de publicaciones que no eran tan científicas. Bueno, eso yo creo que fue también en parte lo que a Darwin lo frenó, porque en 1844, si no me equivoco, Chambers publica un libro que se convierte en un bestseller que era Vestiges, así lo llaman. Entonces, Vestiges era un libro cero científico, totalmente sensacionalista y tremendamente mentiroso. Claro, pero tiene que tener muy buena pluma, una cosa como que tenía muy buena pluma bestseller. Y tomaba este atisbo de la idea de la evolución, pero es más, lo publica anónimo primero. Y después, entonces esto le da más publicidad. Claro. Entonces, después de que ya se sabe que este Chambers y que la comunidad científica reclama contra este libro tan poco apropiado, pero que todo el mundo leía, la idea como que se extiende. Entonces, es más, ser Vestigerians era algo muy mal visto. Pensemos que... Eso es muy bueno. Dickens, sí. Dickens escribe un libro que se llama Nicholas Nickleby, donde plantea estos opuestos binarios, o sea, dos hermanos, uno malo, 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 uno bueno, bueno, bueno. El bueno, bueno, bueno vive en el campo, se casa, tiene dos hijos y todo. Y el malo, malo, malo vive en la ciudad y no se casa, no tiene hijos, es un egoísta. Entonces, el bueno se muere y queda la viuda, que es un florero, porque no sirve para nada la viuda, con los dos hijos, un hombre y una mujer, que quedan en el fondo complicados y tienen que ir donde el tío malo. Entonces, las descripciones de Dickens es que cuando entran en la casa del malo, que vive en Londres, en la ciudad, campo, ciudad, tiene huesos. Es un Vestigerian. Sí, claro, es un Vestigerian. Es el término que usaban los victorianos. Entonces, a Darwin le va a costar muchísimo, un poco, porque él necesitaba tener un rigor científico para separarse de Chambers. Pero además, los Vestigerians, pensemos en Dickens, eran vistos como poco piadosos, que iban en contra de la religión. Entendamos que estamos hablando de Inglaterra, es una religión reformada, es una religión que lee literalmente la Biblia y por lo tanto iba a chocar. La señora de Darwin era una señora muy piadosa, muy religiosa, pero además Darwin va a tener una serie de problemas personales, en particular la muerte de una hija, claro, que lo va a pasar muy mal, por lo tanto el dolor familiar de la muerte de esta hija va a ser tremendo, y él cuando estaba decidido a publicar, no publicaba también para no causarle otro dolor a su mujer. Sí. O sea, el tema personal no es menor. Y por eso es tan importante que Wallace publique, porque entonces muchos sabían que Darwin estaba trabajando en esto, muchos querían que Darwin publicara. ¿Ya? Y muchos además tenían intereses que iban más allá de los científicos, que tenían intereses de poder atacar a la iglesia, de poder generar esta idea de la incompatibilidad entre ciencia y fe. Del choque. Exacto. Y ahí hay un obispo, el obispo de Oxford, que es como la voz que... Sí, pero es que antes del obispo de Oxford hay que decir que dentro de esos intereses, dentro de los que de alguna manera querían algo más que la ciencia, está la figura de Huxley. Sí, pues ahí es donde la cosa se enreda. Es considerado el bulldog de Darwin. Cuando Darwin publica, Huxley
entra envuelto en llamas y empieza a hacer conferencias en los que plantea que básicamente esta es la verdadera verdad y que la iglesia es lo oscurantista, porque él era un ateo recalcitrante. ¿ya? Y lo que quería era atacar a la iglesia, claro. usar la teoría de Darwin, no con razones simplemente científicas, sino que ir más allá. O sea, de hecho, es Huxley el que dice que el hombre viene del mono. Darwin nunca lo dice. Claro. Darwin además plantea que el cerebro del mono, el cerebro del hombre es que totalmente distinto, y lo que él plantea es que debe haber un eslabón común, pero no dice que viene del mono necesariamente. Claro. ¿Ya? Pero Huxley sí. Huxley lo dice, y ahí es donde salta el obispo Wilberforce, que era el obispo de Oxford. Y ahí se produce un momento, una discusión, que eso tiene que haber sido pero portada de los diarios. Pero fue portada de los diarios y fue la polémica más grande. Es más, en el Museo de Historia Natural de Oxford, afuera, hay una placa que dice: aquí tuvo lugar el debate entre el obispo Wilberforce y Huxley. Y la verdad es que el debate es impresionante, porque de hecho el obispo le pregunta abiertamente delante de todo el mundo, estaban todos presentes en un hall grande, entonces le pregunta, le dice: señor Huxley, ¿usted desciende del mono por el lado de su abuela materna o por el lado de su abuelo paterno? Y entonces él se indigna y le dice que prefiere descender del mono que ser tan obtuso como él. Claro. Entonces es un debate que ambos sectores van a considerar que ganaron. La verdad es que no ganó nadie. No ganó nadie, pero la opinión pública se va a dividir, la prensa. El propio Darwin va a sufrir el bullying que no quería sufrir, porque una cosa es Darwin, que tiene toda la razón. Él escribe para las ciencias naturales y tiene razón. Y otra cosa son los darwinistas, en particular Huxley a la cabeza, pero posteriormente se va a combinar esto con lo que son la aplicación, porque ya el primo de Darwin, que se llama Francis Galton, va a tomar la teoría de la evolución y lo va a llevar a las ciencias sociales, y él va a ser el padre de lo que se llama eugenics, la eugenesia. ¿Qué es lo que quiere Galton? Galton lo que quiere es medir la inteligencia. ¿Y por qué quiere medir la inteligencia? De hecho, él crea un test que es el test de Galton para medir la inteligencia, que posteriormente se perfecciona por Binet. Entonces, lo que él plantea, los más fuertes son los que se perpetúan, los más débiles van a morir. Perecen. Esto también sucede en el hombre, porque el hombre es una especie más, esto sucede en la sociedad. Y por lo tanto, podemos ayudar a la evolución. Claro, ¿Cómo entonces podríamos midamos quiénes son los inteligentes para determinar quiénes son los idiotas y los imbéciles. Porque son los términos científicos. Sí, la curva de Gauss que se establece pone aquí superdotado y al otro lado pone imbéciles, idiotas, morrones, en fin. Claro. Y por lo tanto, lo que él quiere es medir la inteligencia, porque al imbécil, al idiota, no saben que son imbéciles e idiotas, pero un idiota engendra idiotas. Entonces, lo que busca la eugenics es esterilizar, políticas de esterilización para que esa gente no tenga hijos. Entonces, ojo que en el fondo es como: ayudemos a la evolución, midamos la inteligencia de las personas para tratar de evitar que la sociedad sea mejor. Para que la sociedad sea mejor. Tienen buenas intenciones. Claro. Pero esto va a implicar una política que se va a aplicar en muchas partes, en Estados Unidos sobre todo, de esterilizaciones masivas sin consentimiento por parte del Estado para aquellos que básicamente dan el test, no entendiendo que la inteligencia no es lineal y es algo mucho más complejo. Hoy día se tiene clarísimo que eso es así, y por lo tanto lo que puede medir un test es en el fondo, porque no es simplemente la inteligencia, la resolución de problemas lógico-matemáticos, sino que es mucho más que eso. Claro, y en esa época se pusieron de moda no solo esos test de inteligencia, sino que también todas esas... La frenología. Claro, que te medían el tamaño de la cara, de la frente, hasta de la apertura de la nariz, como que eso tendría que ver porque además el darwinismo social se va a combinar particularmente con todo lo que son las teorías de raza, que aquí en el fondo el darwinismo social, porque ¿qué es lo que es el darwinismo social? La aplicación de la teoría de Darwin a las ciencias sociales en el marco de una nueva ciencia, comilla, que está surgiendo, que es la sociología. Entonces la sociología básicamente usa esto y claro, empiezan a aparecer toda esta pseudociencia, la frenología, la idea de las teorías de raza que se van a ir combinando, que hay razas superiores, que hay razas inferiores, y esto va a ir generando un caldo que va a eclosionar y que va a explotar en el siglo XX. Claro. Pero ojo, antes del Holocausto, porque efectivamente es lo que se nos viene a la cabeza, la idea racial, antes del Holocausto, en 1900, comienzo del siglo XX, la polémica en el Reino Unido era total, en esta línea.
Y entonces había, en el Parlamento británico se estaba discutiendo esterilizar ya no solamente en el fondo a los enfermos mentales, sino que el término era feeble-minded, mentes débiles. Y entonces Chesterton, G.K. Chesterton, es el periodista, que se va a dar cuenta del peligro que eso significa. Claro, entonces lo que dice Chesterton, dice, claro, hoy día son los feeble-minded. ¿Feeble-minded qué es? Es un término muy amplio, puede ser cualquiera, va a ser arbitrario, esto es una perversidad, porque mañana, dice él, van a ser los colorines. Y ahí yo habría estado frita. Sí, sí. Pero no fueron los colorines, fueron los judíos. Sí. Adeo. Entonces, esto es súper perverso porque es equiparar a cualquier especie, es decir, chanchito de tierra, chancho de tocino y ser humano a lo mismo. Sin Y entender ahí, que hay una diferencia trascendental en el hecho de que el ser humano es único, irrepetible, persona, única, irrepetible, digno en sí mismo. Y por lo tanto, porque está dotado de libertad, no está determinado por su naturaleza. Claro. Y por lo tanto, al sacar el concepto de persona del ser humano, bueno, pasa a ser lo mismo que el chanchito de tierra. Claro, no está determinado por su especie, como muchas veces cuando lo explicamos así, que suena divertido hoy día, cuando decimos, bueno, el perro está determinado a perrear. Hoy día hay personas que perrean, pero eso tiene que ver con un asunto como de un baile que se puso de moda, pero los seres humanos no, claro, no. El perro no tiene conciencia de sí mismo, el perro no construye, el perro no tiene biografía. No. Así, nosotros tenemos biografía, nosotros tenemos historia, nosotros construimos nuestra propia vida, nosotros no estamos determinados, podemos ser ángeles o demonios según nuestra propia decisión y por lo mismo somos juzgables por nuestros actos. Sí. Entonces, ahí hay un tema que va a ser muy complejo y que el propio Darwin sabía que esto podía ser y lo va a sufrir. Y él lo va a sufrir, lo va a vivir, porque a todo esto él no va a estar de acuerdo de la exacerbación de Huxley. Él no va a ver lo que pasa en el siglo XX, gracias a Dios, porque si no se habría sentido muy culpable. Y esto, ojo, esto le pasa a los hombres sabios. Él era un hombre sabio. Pensemos en, ahora que está tan de moda la película Oppenheimer, algún día podemos hablar de eso, pero Einstein... ¿por qué Einstein no es el padre de la bomba atómica? Porque Einstein sabía lo que significaba y por lo tanto dio un paso al costado. Claro, no se podía avanzar. Y es más, entiende también lo que le pasa a Oppenheimer y que lo que le va a pasar. Se va a sentir, y obvio que se siente culpable. Culpable y responsable, pero evidente. Claro. Pero por supuesto. Claro. Entonces, la verdad es que si uno piensa en Darwin, tiene que los últimos años de su vida tienen que haber sido probablemente años complejos, aparte de sus dolores personales, sufrimientos personales, dolencias físicas, probablemente todo lo que comenzó a surgir a raíz de la publicación de su obra y las consecuencias que eso va a tener, tiene que haber terminado su vida bastante atormentado, me da esa impresión. De todas maneras, es más, él de alguna manera era un hombre que era creyente inicialmente, que posteriormente, tras la muerte de su hija, va a estar revelado, dolido, enojado con Dios. Y no tenemos claro cómo es la evolución final con respecto a su creencia. Porque es más, Huxley es el que trata de plantearlo como, en el fondo, esto elimina a Dios. Claro, elimina a Dios de la ecuación. De la ecuación. Pero sin duda, el mundo de las certezas cambia radicalmente y evidentemente 1859 es un punto de corte para todas estas visiones que pretenden eliminar a Dios y de ahí se avanza básicamente en crear filosofías que reemplacen a Dios, que reemplacen a la religión, religiones laicas, humanas, que de alguna manera van a ir construyéndose, que tienen que ver, obviamente esto es un punto, y eso es lo que él temía. Claro. Y eso es lo que de hecho va a pasar. Claro. Piensa tú que tenemos finalmente este camino que culmina con, no sé, el aforisma 125 de la Gaia Ciencia de Nietzsche diciendo Dios ha muerto. Claro. Y cuando se desaparece Dios de la ecuación, cuando el hombre deja de creer en Dios, cree en cualquier cosa, como dice Chesterton. Eso no lo decimos nosotros, sino que lo dice Chesterton, y la verdad es que eso es lo que hace tan apasionante todo este periodo, que entre paréntesis, bueno, comentar que nosotras con la Maida nos damos el lujo muchas veces de hacer clases de lo que a nosotras más nos gusta, de lo que nosotras nos apasionamos, de lo que queremos enseñar.
Y justamente ahora estamos haciendo un curso, partimos el año pasado, antepasado. No, partimos el año antepasado con la ilustración, siglo XVII, verdad. siglo XVIII. Después hicimos 1800, 1851 y ahora estamos haciendo un curso todos los jueves de la mañana que es Zoom on Demand, pero si no estuvieron presentes pueden ver las clases anteriores, 1851, 1914. O sea, todo ese periodo de la Belle Époque y precisamente de estos cambios. Tú tocaste a Darwin precisamente en esto. Digamos, esta semana yo también estuve hablando de Heinrich Schliemann. No, sí, porque no, por eso les digo que nos damos el gusto de hacer lo que queremos, porque analizamos los periodos en completa y absoluta profundidad. En 360 grados. Partimos por Todos ver la los cosa países. política y después vamos entrando en el arte, la literatura, en la ciencia. Y la verdad es que esta es una época realmente impresionante cómo se producen tantos cambios de manera tan rápida y que van a tener consecuencias tan severas en el siglo XX y en la época que estamos viviendo hoy día. O sea, exactamente. Bueno, pero en fin, ya se nos acabó el tiempo de viaje, vamos a siempre se aterrizar, hacen como cortos dice, se hacen estos viajes, cortos. sí. Bueno, sobre todo esto que entran pues. con filosofía, con tantas cosas. Tripulación de cabina, preparar la cabina para el aterrizaje. Para el aterrizaje, exactamente. Pero para los que quieran escuchar precisamente eso, recuerden que nos vamos al Reino Unido, todavía nos quedan unos poquitos cupos. Si alguien quiere ir, nos puede escribir a mí, Magdalena, @redcultural.cl, Bárbara, @redcultural.cl. Las aventuras no se planifican, nosotros somos súper aventureras, así que nos llevamos a alguien encantado. Y bueno, nos vamos a ver la próxima semana en este mismo canal, a esta misma hora, acompañándolos como siempre los domingos, haciendo que los fomingos sean más entretenidos. Más entretenido a la hora de almuerzo, así que hasta Y el repetición próximo a las domingo. 11 de la noche. Sí, pues repetición a las 11 de la noche, así que ahora disfruten de su almuerzo, del aperitivo, no sé, en lo que cada uno esté y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana.